Bienvenidos y bienvenidas al programa En Cuarentena. Bienvenidos amigos, amigas, a una nueva edición de En Cuarentena, este programa de cine en donde tratamos de aprender todos un poquito más, evidentemente. Hoy con una sesión doble, como siempre hacemos aquí en los programas de En Cuarentena, precisamente con una película clásica al comienzo y después una película de corte más moderno. Y vamos ya al turrón, no sin antes presentar a nuestros compañeros hoy aquí en Cuarentena, evidentemente. Un saludo a Culturamanía y a su hombre CEO, vamos a decirlo así, al señor Jesús Hernández. ¿Qué tal, Jesús? Muy buena, pues aquí pasando calorcito y con ganas de hablar de cine. Por fin calorcito. Vamos a ver si esto es también propicio para que se vayan todos los virus y todas las enfermedades. También saludamos al director de cine, Víctor Outón. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí estamos de vuelta. De vuelta, me dijeron que estuviste por una parte de la isla determinada, en fin, vamos a dejarlo en el economato, que diría algo más puro. Y también saludamos al actor Norberto Trujillo. ¿Qué tal, Norberto? Una semana más. Muy bien, aquí a hablar de lo que menos sabemos. A tope. Pero lo que más nos gusta. Exacto. Y vamos a empezar precisamente con una película de 1984 llamada Terminator, o mejor dicho, The Terminator. Y bueno, como digo, es una película del año 84 dirigida por James Cameron, cuya película no fue su obra primera, sino que tuvo un antecedente. Y bueno, narra, digamos, las vicisitudes de una pareja de soldados, un exterminador y un soldado propiamente dicho, que tienen uno que matar a Sarah Connor y el otro proteger a Sarah Connor. Está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn y también Paul Winfield. La música es de Brad Fiedel, se llama así, y se pronuncia así, me parece. Y bueno, también se trata de una película con un presupuesto bastante escaso, de $6 millones. Como siempre digo, para empezar En Cuarentena, me gustaría que vayamos pues definiendo nuestra opinión sobre la película en la primera frase y también una nota. Norberto, empezamos por ti, por ejemplo. ¿Qué te parece de Terminator? Bueno, creo que Terminator es una obra maestra del cine de acción, un peliculón como una casa, y ya iremos debatiendo aquí sobre cosillas. ¿Y nota? Nota le doy un 8,5, como mínimo. Pues es bastante, sí. Víctor, es tu turno. No voy a añadir mucho, pero sí, yo también creo que es una de estas pelis de serie B que para mí, a mí personalmente me ha dejado muchas huellas desde niño, por sus imágenes y su mezcla un poco de géneros, y me flipa. Yo creo que comparto bastante la nota de Norbert en ese aspecto. Creo que es un 8 fácilmente, pero por eso, por cómo trasciende a sus limitaciones económicas también un poco, ¿sabes? Creo que ahí le veo mucho mérito ahí. Muy bien apuntado. Jesús Hernández, a ver si pones una nota discordante. ¿Qué te parece a ti? No, pues a mí me parece muy buena peli. Película de las de antes, ¿no? De esas que te dan ganas de verla. Pues es una de las que nunca me aburren verla, y la verdad que la mezcla de los géneros que tiene, ¿no? Un poco de ciencia ficción, acción pura y dura, drama incluso, pues hacen que sea una peli de un 8. Pues he de decir que coincidimos. ¿Qué le vamos a hacer? Para mí es una película absolutamente fetiche. Se ha dado la circunstancia de que en esta serie, en el En Cuarentena pasado y en este de hoy, tenemos prácticamente de mis películas fetiche de los años 80. O sea, ambas fueron fundamentales para mi crecimiento como persona y mi nacimiento al cine, si se puede decir así.
yo, claro, tengo ligado incluso, si quieren después les cuento una anécdota personal que tengo al respecto de esta película, pero vamos, lo fundamental es destacar lo emocionante que es, lo enganchado que estás a la película y, como ha dicho muy acertadamente Víctor, y es un punto que tenemos que tratar en el debate, es lo importante que es esta película, no desde el punto de vista del exceso presupuestario, sino que de ese digamos, fallo, de esa falta, hacen una virtud absolutamente espectacular. A mí me parece que la imaginación está al poder en esta película, que el guión es bastante original dentro de lo que cabe, y hablaremos de eso, pero original sí es dentro de la ciencia ficción hasta cierto punto, porque evidentemente los viajes en el tiempo, por ejemplo, han sido algo socorrido dentro de las películas y dentro de la novelística también de la ciencia ficción, pero para mí me parece uno de los grandes títulos que nos dejó la década de los 80. Bueno, Norberto, actoralmente, siempre voy contigo por ese punto, digamos, caliente de lo que es técnicamente la película. Actoralmente, ¿cómo destacas a tu maravilloso ídolo Arnold Schwarzenegger, entre otros muchos? Bueno, Arnold no es mi ídolo. Ya. Creo que se demuestra. Era una ironía que probablemente no cuajó, pero bueno. Pero Arnold está muy bien en la peli, porque, bueno, Cameron sabe perfectamente las limitaciones de Arnold Schwarzenegger y no intenta ir más allá. De hecho, en las 3 pelis en las que le ha dirigido, si no me equivoco, bueno, cuento Titanic como cuarta porque él es el iceberg, pero ahí no habla. Entonces, en las otras 3 en las que sí habla, Cameron sabe muy bien las limitaciones de él, y en la que más habla es una comedia realmente, y hace de un puto killer en tono de comedia. Entonces, aquí sabe muy bien que dice, pues, Arnold es lo que es, pues que haga de robot, y así su acento va a quedar maravilloso. Y además habla muy poco. Entonces, a mí me parece que está genial porque interpreta a un robot muy bien, o un droide, o como sea la palabra correcta en este caso. Y los demás creo que están muy bien. O sea, creo que tanto Sarah Connor como Kyle Reese están geniales. O sea, y de resto, pues bueno, los policías, el doctor este que luego veremos en la segunda, pues creo que está muy bien. Además se van planteando cosas que luego, también la parte buena, ¿no?, de que Cameron dirigiera la segunda, es que continúa cosas que él mismo planteó en la primera peli. Así que yo creo que interpretativamente está muy bien, está bastante correcta. Víctor, ¿cuál es tu opinión? ¿De las interpretaciones? Sí. Me parece que están correctas, no hay nada. Es que, o sea, tampoco la película necesita mucho más. O sea, una cosa es lo que la peli necesita y otra cosa es lo que los actores pueden dar, y Schwarzenegger da lo que da en aquella época. Luego, como dice Norbert, sí es verdad que películas como Mentiras Arriesgadas, que es la otra peli así que hizo con Cameron, sí es verdad que ahí está como mucho más chisposo, Cansado. por decirlo así. Exacto, pero también es verdad que la peli es más juguetona en ese aspecto. Aquí hace de un cyborg sin expresión, o sea, que lo único que tienes que pedirle es cuando dispares no parpadees, ¿vale? O sea, y no te vomites cuando digas, lleva pues, gafas volveré. ¿Eh? ¿El qué? Y lleva gafas la mitad de las escenas. Es verdad, otra, es verdad. Y además tiene la friolera de 17 líneas de guión, que eso para memorizarlo, bueno, pues tampoco era un Suficientes. esfuerzo tan enorme. Tuvo un problema, ahora que hablamos así de acting y de Schwarzenegger, tuvo un problema cuando decía el volveré, el I'll be back. Yo lo sé, eso sí. Sí, y tuvo un problemita con eso y le dijo, ¿por qué no lo digo de esta otra manera? Y le dijo Cameron, mira, tío, vamos a acabar rápido. Yo no te digo cómo actuar y tú no me digas cómo escribir. Di lo que está escrito. Tremenda Y ya anécdota. está. Y lo curioso es que sea su frase más mítica de su carrera. Exacto. Además, estaba bonito precisamente Arnold Schwarzenegger para decirle nada a James Cameron, que desde el comienzo de su carrera, pues prácticamente ha tenido siempre ganas de llevar las riendas, ¿verdad?, dentro de las producciones. De hecho, es famoso por instaurar lo que se puede denominar una especie de dictadura dentro del set. Había una frase clásica de los directores que decía
que lo más parecido a una dictadura en democracia es dirigir una película, ¿no? En ese sentido, James Cameron, por lo visto, es de los que les gusta las riendas del caballo y llevarlos bien, bien fuertes. Oye, Jesús, no te he escuchado. ¿Qué te parece actoralmente la película? Pues me parece muy bien, la verdad. Bueno, Arnold Schwarzenegger, dentro de lo que... En el papel de Arnold Schwarzenegger, evidentemente. Dentro de lo que da, pues mira, pues se marcó un papel decente, un papel para entretener a la gente. O sea, yo a este actor no, tampoco te podía más calificar de otra manera, ¿no? Sino lo hizo bien, entretiene a la gente y ya está. No, no es un actor que vaya a destacar mucho más. Pero principalmente todos los actores y actrices, muy bien, la verdad. El ambiente incluso, donde estaban los policías, tal, muy bien. Porque esa es otra, o sea, las localizaciones, todo tipo digamos, de set, las grabaciones en la calle. A propósito, podemos hablar de la anécdota de que no se pedían permisos para grabar en la calle y tuvieron algún que otro percance con la policía. Eso, Víctor, por ejemplo, vamos a hablar de ti como director, eso es bastante difícil, lograr, digamos, que la producción entienda perfectamente la estética de una película. Sí, es difícil. Depende con quién trabajes. Si trabajas con alguien que no te entiende, o sea, la cuestión es que entenderte con la gente, ¿sabes? Si ya te entiendes con la gente, exacto, si te entiendes con la gente, si buscas a alguien que es muy bueno pero no te entiende, pues a lo mejor, lo más seguro es que te entorpezcas, o sea, torpeza la cosita. Y sin embargo, si, o sea, si te entiendes con alguien o sabes que alguien te va a proponer cosas que tú no tienes en mente y sabes que coincidís en gustos, es muy probable que te acabe gustando lo que te propone y aligeras un poco esa presión y tal. Pero sí, lo que dices de grabar en calle se hizo con varias escenas, ¿no? En la peli, de no pedir permisos por ahorrar dinero. Y bueno, creo que Norbert y yo nunca, solo perdimos permiso una vez para grabar en la calle. Creo recordar, ¿no, Norbert? Sí, sí. Es que realmente lo más habitual del mundo es no pedir permiso, a pesar de que debería pedirse siempre, ¿no? Pero lo normal es que nadie lo pide. Pides perdón. Claro. Que con la misma en países como Norteamérica te puedes arrepentir del multazo que te pueden meter. Pero no, bueno, pero la excusa de no, somos estudiantes, ha funcionado. Sí, cuela. Coló también en The Terminator. Sí, por eso. Sí. Además, Víctor, estamos ante una película mayoritariamente sombría, ¿no? Donde los negros, los azules están por encima, los azules en la Terminator 2 ya ni te digo, pero en esta... La azul Cameron. Claro, la oscuridad reina, y reina para bien, además. No sé cuál es tu opinión, Víctor. Bueno, le da un toquito de cine de terror, cine negro, que incluso la película hace una especie de medio coña con la discoteca esta que se llama Tech Noir, o Tech Noir. Hace una medio coña con esto porque James Cameron decía que en realidad era una peli de cine negro. Y juega un poquito con lo que tú dices, ¿no? Por otro lado, también es verdad que la ciudad de noche está bastante más vacía. Así que también juegas con la atmósfera esta de vacío, de esta atmósfera típica de Estados Unidos como de vapor por las calles, en algunos callejones y tal, que siempre luce bien. O sea, la cuestión es que con oscuridad y con 4 neones, todo parece que luce un poco más vistoso, a pesar de que no hay medios para lucir. O sea, luego ves Terminator 2 y te das cuenta que ves las grandes panorámicas, los grandes planos abiertos, desierto, etcétera, y es como dices, ok, ha costado más de 10 veces más. O sea, ver la diferencia, la propia saga, ver la diferencia de bajo presupuesto o ínfimo presupuesto a la película más cara de su momento, creo recordar. Hablaremos de esta excelente saga, no te preocupes, porque nos vamos a quedar todos bastante satisfechos de hablar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes esta gama de color oscura? Por ejemplo, Jesús. Pues a mí me gusta, la verdad, me gusta el rollito ese de la noche, de los callejones, de las comisarías, no sé, me hizo recordar todas esas películas, ¿no? De los 80, de policíacas. No sé, el ambiente para mí es muy logrado para tener un presupuesto de película B, se podría decir. Que tampoco sé cuánto dinero maneja una película B, pero no creo que sea... 6 millones.
6 millones. Hombre, esta peli era... Esta Pero peli sí, era y es serie B. sí, sí. Perdón, Norberto. Que esta peli ya en el momento era serie B y por lo tanto sigue siendo serie B. Lo que pasa es que salió de puta madre. Lo Salió muy bien. Sí, Es sí. eso. Sí, Disculpa, Jesús, continúa. Nada, pues eso, que para el presupuesto que tenía, lo que dijiste, Héctor, antes de que no tenían permiso, incluso en algún momento de la calle, pues mira, pues creo que salió muy bien el temita este de los callejones, como te dije antes, de las comisarías, no sé, me gustó mucho el ambiente y la luz que se le dio a la película, la verdad. Norberto. Yo creo que obviamente el tono de la peli va totalmente adecuado con lo que se está contando, ¿no? Con esta historia que es absolutamente oscura, absolutamente sin mucha esperanza, porque la esperanza es que alguien sobreviva para la destrucción inevitable, realmente. Ni siquiera va a sobrevivir alguien que nos va a salvar, sino va a sobrevivir alguien que nos va a liderar. O sea, que ya la película no te presenta ninguna opción buena, realmente, ¿no? Entonces, creo que va muy bien. De hecho, cuando representan el futuro, creo que de toda la saga es la que mejor ha representado el futuro. Es Destruido. muy interesante lo que apuntas, Norberto, y iba a preguntar ahora por eso, porque desde luego yo me quedo después de esta película queriendo saber cómo es ese futuro apocalíptico. Hay, corrígeme si me equivoco, 2 escenas solo de este futuro apocalíptico, chungo, negro, en donde se ven carabelas por el suelo sin recoger. Cuando vemos, digamos, el ínterin y el cuartel general de los que son la resistencia, hay niños que juegan con ratas, ahí está el compañero también inseparable de Arnold Schwarzenegger, Frank Columbu, ¿verdad? Haciendo de exterminador del futuro, y te quedas con unas ganas tremendas. Sin embargo, sí juegan contigo contándote detalles de ese futuro y detalles de lo que sería la siguiente parte de la saga. ¿A usted no le parece que esta película hace más por la imaginativa, por la inventiva del que lo ve, que la propia saga después cuando nos enseñó el futuro? ¿Cómo lo ves, Norberto? Hombre, justo lo que estaba diciendo, ¿no? Que creo que es la que mejor refleja el futuro, porque encima la única que está plenamente ambientada en el futuro es la que peor parece, porque además... Salvation, si mal no recuerdo. Exactamente, porque además es la que más iluminada es, toda la peli es absolutamente iluminada. Sí. Y lejos de ver un futuro, o sea, vale, es un futuro en el que ninguno de nosotros querría vivir, pero lejos del futuro que nos muestra Cameron, es un futuro en comparación bastante agradable. O sea que, al menos visualmente, ¿no? Luego ya lo que viviríamos sería la misma mierda, ¿no? Pero visualmente este te produce que sea mucho más agradable, ¿no? Entonces creo que obviamente el único que ha reflejado ese futuro más destruido y un poco más terrorífico ha sido Cameron. Víctor, ¿coincide? Con las Coincido calaveras. bastante, sí. Coincido bastante, sí, la verdad. Lo que decías de Terminator Salvation, la cosa es que el futuro que vemos en Terminator 1 es en el 2029, pero es que Salvation es en el futuro 2018. O sea, es hace 2 años. Claro, creo que Salvation tenía una oportunidad cojonuda ahí de hacer algo interesante, ambientando una película en ese futuro posapocalíptico de guerra, pero por lo que sea no acabó del todo bien. Y sin embargo, de hecho, creo que esta de Terminator creo que es la que más futuro tiene, de las 2 primeras también. O sea, estoy obviando secuelas, la verdad. Porque la secuela, la 2, solo tiene, si mal no recuerdo, la escena inicial en el futuro. Esa escena también con el mar de calaveras por el suelo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que vuelvo a lo mismo, es que es muy meritorio este futuro que se ve, porque podremos ponernos de listos y decir, se nota el matte painting, se nota la nave que es una escala, se nota que el tanque maqueta. También es una maqueta, está a toda escala. No, podemos ponernos de listos o podemos decir, pues la hicieron con 6 millones, o sea, que tampoco te crees tú que había mucho. Y se hizo bien porque James Cameron pues ya se había dedicado a hacer efectos especiales en cine de serie B. O sea, ya había hecho matte paintings para
Escape de Nueva York, de John Carpenter, y creo que también para Los Siete Magníficos del Espacio, creo que también había trabajado, si mal no recuerdo. Y porque la vemos nosotros también ahora, ¿no? Con el tiempo, porque en el momento no creo que nadie se estuviera planteando ni que había mate painting, ni que había pues, esculturas y mierdas a escala para explotar, o sea, creo que nadie se ha percatado de nada ahí. O sea, yo creo que es nuestro halo de superioridad moral de 2020, que sabemos cómo se hacen las cosas, lo que nos hace ver que se ha envejecido un poco, feo. Ok, pues ha envejecido, claro. O sea, pero es una peli de 6 millones. Y en esta peli, fundamentalmente, me quedo mucho con eso, con el nivel presupuestario, con el resultado final. O sea, muestras lo justo y necesario como para sugerir, ¿no? O sea, os sugiere un futuro del carajo, un futuro brutal, oscuro. También la oscuridad viene reñida de que pues, es más fácil de ocultar el defecto, ¿vale? En el futuro, sobre todo, que es mucho más fácil de ocultar que la maqueta pues, no es perfecta, claro, etcétera, etcétera. Pero es también un poquito parte de la gracia del juego, ¿sabes? El con un poquito parecer un poquito más, ¿sabes? Siempre parece que tienes más. Y James Cameron, pues, aunque luego, curiosamente, es el director que luego hizo Terminator con 100 millones, que luego hizo Titanic que costó 200, que luego hizo Avatar que costó no se sabe muy bien cuánto. Es el señor del presupuesto alto, empezó pues con una película, bueno, no, empezó técnicamente con Piraña 2, que es una película mucho peor en presupuesto, o sea, mucho más bajo. Pero más bueno, asequible. Exacto, hombre, pero bueno, ha demostrado, no como, por ejemplo, Shyamalan, que ha demostrado que Shyamalan solo funciona con presupuestos bajos. Es decir, que le das mucho dinero, la lía, o se la lía. Loco. Pero ha demostrado que es buen director, tenga el dinero que tenga. Sí, porque en realidad es un cineasta muy claro a la hora de mostrar, a la hora de rodar en general cualquier cosa. Es un cineasta muy sencillo de leer, no te pierdes en sus secuencias de acción y mira que son aparatosas a nivel de planificación. O sea, pues tiras un camión desde un puente, eso es el lado, de hecho. Haces ciertas cosas y es un tío muy claro, la verdad. De hecho, me gusta un poco cuando en Terminator 2 se ve el truco, ¿sabes? Cuando el doble se nota. O cuando se ven ciertas cosas, me gusta que se vea un poco el truco, porque digo, pues mira, está porque yo cuando veo no cuando el remontaje este que le ponen la cara de Schwarzenegger digital, sí, es verdad. Sino en la clásica, cuando la ves, notas que claramente hay una decisión de montaje de decir, prefiero que la escena se vea espectacular a el fallo. O sea, me da igual el fallo con tal de que se vea espectacular. Sabes que ha habido un señor que se la ha jugado, lleva unos cables, la moto, etcétera, etcétera. El efecto digital es borrar los cables, pero ha habido un señor que se ha lanzado con una moto de 10 metros de altura, no sé cuánto de altura tendría, y lanza un camión, etcétera. Y la primera vez o sea, la segunda es James Cameron dándolo todo, pero es que la primera es James Cameron siendo contenido. Y eso me gusta un montón porque en realidad sigue siendo el mismo James Cameron, sigue siendo que tiene sus mismos tips a la hora de dirigir, y me gusta un montón eso en él. Creo que es uno de los cineastas muy a estudiar, porque es un señor que es muy sota, caballo y rey. O sea, sus películas están escritas con una base de 3 actos muy sencilla, casi puedes medirlo con el cronómetro y ver que están medidas a nivel minutaje. Ves que ha quitado escenas en Terminator 1 ha quitado escenas simplemente por sugerir más, porque quita una escena en la que el final, la fábrica al final resulta que es Cyberdyne, o sea, es una fábrica de Cyberdyne, y unos técnicos encuentran pues, las piezas del Terminator destruido, y dices, ok, pues mira, eso se enlaza con la segunda, ¿no? Pues lo quita sin miedo y dice, pues ok, me da igual, pero porque quiero sugerir, ¿no? Y además por mantener el ritmo. Es un señor que yo nunca me he aburrido con ninguna de sus películas, y en eso incluyo a Titanic. Hablaremos de James Cameron porque es interesante. Ponemos el melón aparte, pero lo abriremos, lo prometo. Jesús, no te he escuchado al respecto. Yo quería incidir un poco en el tema de los efectos especiales, pues la verdad que están muy bien logrados, ¿no? El tema de lo del ojo, ¿no? Que joder, yo qué sé, pues está muy bien, ¿no? Para aquella época, ¿no? Que no usaban... Oye, que hace 36 años de la película, que se hice pronto. Por eso, que hace 36 años y con el presupuesto que tenían y sin eso, ¿no? Sin la tecnología que tenemos ahora, pues, coño, a mí lo del ojo me llamó tanto la atención que no tenía que decir, me gustó. Yo creo que para mí es el único efecto que sí que ha envejecido muy mal. Muy mal.
porque sí que se ve bastante cutre, en la época sería espectacular seguramente, ¿no? Impecable. Pero ha envejecido absolutamente horrible, que se ve claramente que no es Arnold, ¿no? Que se ve que es un animatrónico súper chungo con unas manos reales saliéndole por debajo, así, ¿no? Poniéndole las gafas y tal, que es como me recuerda a los vídeos estos que hacen de poner un perrito en una mesa y a alguien le pone las manos así, ¿sabes? Me recuerda totalmente a eso. Es Pero el sí, primer truco. porque el futuro sí me parece que ha envejecido muy bien, pero ese efecto sí que se nota. Y no, Ujú. no es que esté mal, porque asume el año en el que está hecho con el Claro. presupuesto en el que está hecho. Claro. Pero, Y ojo pero que, sí, por ejemplo, momentos con ese endosqueleto, caminando, con los trucos que fuera, siendo una marioneta probablemente, siendo una cuestión física que iba moviendo una persona, a mí me parece que, como dice Jesús, esto está bastante decente. Curiosamente, yo vi el otro día algunas partes, porque no me atreví a ponérmela completa, de Terminator 3. Sí, ¿por creo qué? que era Terminator 3, y los efectos cantaban la traviata, ¿eh? Pero cantaban la traviata en comparación con Terminator 1. Sí, es verdad. Algunas cositas en Terminator 3 no quedaron tan bien como quizás deberían haber quedado. Qué paradoja, ¿no? Como la segunda también tiene una paradoja con la primera, pero bueno. Figúrate. Pero sí, no, el Terminator 3 la verdad es que es un tema, es harina de otro costal, como se suele decir, y la recuerdo ver en el cine esa película, la verdad. Y salir del cine, pues tenía 13 años, y ya estuve yo el bagaje que podía tener como para decir que Terminator 3 me podía partir cojonudas, ¿sabes? Porque, a ver, no lo es, realmente, no la he vuelto a ver en 10 o 15 años, no sé cuánto hace que no la veo. Bien Pero hace. la escena de la persecución con el camión grúa, esa escena está muy Brutal. bien. Creo que es lo mejor de toda la puñetera película. Y el final que realmente el final el problema que tiene es que te dices, ok, no has aportado nada con respecto a la segunda, porque al final, el futuro nos ha impedido. Y la segunda juega un poco a sugerirte de, bueno, no sabemos qué va a pasar. O sea, el futuro es incierto. Pero la 3, como te decía, no hay manera de impedirlo, solo lo hemos retrasado y fin. Y dices, pues vale, tío. Pero bueno, la escena de la persecución está muy bien. Y Terminator 1, volviendo a ella, que nos hemos ido a la 3, Efectivamente. es que, ¿sabes qué ocurre? Que las secuelas hacen que, a mí personalmente me pasa que las secuelas hacen que me dé cuenta lo cojonudas que son la primera y la segunda. O Sobre sea, todo la primera. sí, Sobre o todo sea, la la primera es primera, meritoria. La y eso primera soy es capaz meritoria. yo de defenderlo. O sea, mi posición es que mi película favorita de la saga es la primera. Y yo sé La que primera es la esto es meritoria. bastante impopular. Yo sé que la que tiene fama y la que tiene a los Guns N' Roses tocando es sobre todo la segunda, ¿verdad? A todos nos gusta You Could Be Mine ahí, y con Schwarzenegger con su chupa que de bueno. Pero francamente esta película fue la que sentó una base espectacular. Hasta cierto punto la segunda, la tercera y hasta la última no hacen mucho más que copiar este esquema, digamos, de guerrero que viene al pasado, salvo Salvation, desde luego, pero en general, claro, el resultado fue el que fue. Ahora, si el señor James Cameron, como siempre dice, primero sueña una idea, porque él la sueña, ha de ser que muy tempranito en la mañana va a escribir guiones y después tienes que esperar 40 años para tener la tecnología para hacer la película, pues a mí yo no sé por qué no se dedicó a pensar maneras bastante más, no sé, sutiles, pero también imaginativas de sacar rendimiento a esta saga. Porque yo no voy a decir que Terminator 2 sea una mala película, está, pues, bajo mi punto de vista, un poquito un escaldón inferior a esta película, y en algunos momentos hasta envejecido un poquito peor, con 11 años de distancia. Yo no sé cómo ustedes lo ven. ¿Qué prefieren? ¿La 1, la 2? Yo creo que la 2 es mucho mejor. ¿La sexta o la quinta? Creo que la 2 es mucho mejor película, pero lo que decía Víctor, creo que la 1 es la meritoria, ¿no? Porque a saber lo que habría hecho Cameron con el mismo presupuesto de la segunda en la primera. La peli será totalmente diferente y a lo mejor la primera sería mejor
popularmente coincide la gente en que la primera es mejor, ¿no? Yo creo que la segunda es mejor, pero la primera es más meritoria. Es que lo que tiene lo que me pasa a mí con la segunda, y esto hablo de mí, lo que me pasa con la segunda es que la primera es una película de una mezcla ahí, como decía antes, de géneros, una película de ciencia ficción, pero es una película de acción de persecuciones, tiene ese halo por momentos de casi de cine de terror, con imágenes muy de cine de terror, sobre todo con el esqueleto al final. Tiene varios momentos muy potentes, pero claro, la segunda también tiene momentos bastante que mezclan un poco con el terror, con ese holocausto atómico, que la verdad es que creo que es el primer recuerdo que yo tengo de algo de Terminator, es ver en la tele con unos 7 años así el holocausto atómico de Terminator y decir, ok, hemos acabado por hoy, y apagar la tele y decir, yo no quiero seguir viendo esta mierda, porque no sabía ni lo que era, imagínate, no sabía ni que era Terminator. Y otro recuerdo que tengo muy de niño es el Terminator en la primera persiguiendo en la fábrica al final a los protagonistas, y también son cosas de terror prácticamente. Y lo que me pasa con la segunda es que la primera es una película de serie B, como digo, ¿no? Muy meritoria por medios y por lo que logra con lo que tiene. Me parece fascinante, me parece una maravilla. Pero lo que me pasa a mí con la segunda, y por eso yo sí la pongo un poco por encima, y es que tiene el componente emocional. Tiene un componente emocional que te toca. O sea, no, la primera no tiene, ok, muere Kyle Reese, pues vale, pues muy bien, pues cojonudo. Pero la segunda dices, es que muere el T-800, joder, y es que es un momentazo épico. O sea, Porque Con tu realmente ilusión. la claro, relación es que se que forma, dices, la relación que James se forma en Cameron, la que es su segunda, padre. es que la Dime, relación Albert. que se forma en la segunda es una relación que se va construyendo de verdad desde el inicio hasta el final de amistad, en la que tú empatizas. Pero la relación entre Kyle Reese y Sarah Connor realmente no es que evoluciona en saltos, no evoluciona de una forma continuada, y de repente él le dice te quiero y hacer el frufru y se acabó, fin, es que ya está. O sea, Pues Sobre todo la primera. a mí me parece una casualidad que estoy dispuesto a saltarme en esa película. Me parece que ese periodo de la película que es superando la hora, tampoco es un film largo, es una película de 108 minutos, o sea, pasando la hora hay una relación absolutamente meteórica, él le habla solo del futuro y llega un momento en el que se enamoran y esas casualidades a mí pues yo las compro, me parece que ahí en ese momento la película hace una sesión al romanticismo y bajo mi punto de vista perfectamente comprable y en donde se cuenta eso, una pequeña escena de amor absolutamente deliciosa, tampoco empalagosa, no es una película que te empalague a romanticismo ni mucho menos. De resto es súper vibrante, de resto hay momentos, pero no sé si ustedes tienen la misma impresión, es aplicable tanto en Terminator 1 como en Terminator 2 y a lo mejor no en el resto de la saga. Terminator 1 y Terminator 2 tenemos a un enemigo que sabes que si te tocas está acabado. Estás acabado, tanto Sarah Connor como quien se ponga por delante. Y eso lo logran a base de esa angustia, de la banda sonora, por ejemplo, de esas oscuridades, pero a ustedes no les da la sensación de que llega un momento en las otras entregas de Terminator en donde cualquiera puede imponerse al Terminator, y ya en la última ni te digo, hasta Vasocaso vivo, el Terminator. ¿Cómo lo ven? yo no, yo lo veo diferente, porque ya desde la primera, cuando la primera vez que Kyle Reese se enfrenta a él, con un par de disparos lo lanza fuera del edificio. O sea, creo que ya desde la primera se muestra que cualquiera puede de alguna manera vencer, solo que no tiene los mismos medios en esa peli. Kyle Reese, si tuviera más medios, quizás pues lo habría destruido o le habría hecho un poco más de daño, ¿no? Pero no los tiene en ese momento, no tiene las armas suficientes. Entonces, creo que simplemente es que las otras pelis les han dado más armas a los héroes y les han dado más medios a los héroes. Pero creo que simplemente en todas las pelis, en absolutamente todas, se ha podido vencer a todos los Terminator. Lo que pasa es que cada uno se ha adecuado a los medios que tenía, ¿no? Yo opino más o menos así igual. Lo que pasa que efectivamente la sensación que tienes es que tú, para que el villano esté como muy por encima, ¿vale? Tú tienes que
que darle cierta ventaja, ¿no? En este caso, la ventaja del T-1000, del T-800, perdón, es que es un cyborg, ¿vale? Kyle Reese es un humano. En la segunda es un T-800, el Schwarzenegger, y el villano es un robot superior, ¿vale? Que puede tanto usar armas normales como fabricar armas punzantes con su cuerpo. Evidentemente son capaces de derrotarlo. En los dos momentos son capaces de, no de derrotarlo, perdón, evadirlo a lo largo de la película, ¿vale? Pero te das cuenta del coste que eso tiene, ¿vale? Te das cuenta, tú ves el coste que tiene hacer que el Terminator vuele por una ventana. Y dices, hostia, pues ha costado, pues lo ha logrado. Luego, en las segundas, dejan atrás al T-800, al T-1000. Lo dejan atrás con un coche, cortándole los brazos, etcétera, etcétera. Chocándose el camión contra un puente, etcétera. Pero ves el coste. Y el coste es alto. Yo veo Terminator Genesis y veo que derriten el T-800 con ácido y digo, pues si era facilísimo. Si era súper fácil de derrotar, ¿por qué no lo hicieron así en la segunda? Claro, es que al final es eso, ¿no? El tener armas diferentes. Si en la primera a lo mejor le dabas ácido, también se lo hubiesen cargado, pero es por tener armas diferentes realmente, ¿no? Claro. Y la cuestión es que el villano siempre esté un escalón un poco por encima. ¿Kyle Reese tiene ametralladoras en la película? Pues creo que una vez al final. Pero lo que lleva son armas cortas. ¿Qué lleva el Schwarzenegger? Armas grandes. Y aparte ya de por sí ya es un arma. Y es bastante, ¿cómo se dice? Además, como me gusta mucho como Kyle Reese lo describía, como diciendo que era un cuerpo de no sé qué metal, bla, 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 ¿sabes? Se soltaba ahí un esqueleto bastante metálico. Exacto. Me gusta mucho cómo lo describe y no me hace falta ya verlo, porque ya me lo ha descrito y ya me ha sugerido que, hostia, pues es bastante imparable. Incluso cuando te metes a escena del futuro en la que sale Franco Columbu y ves que por esto los temen, porque realmente no saben cómo son. O sea, no saben, no es como en Terminator Salvation, que se ve uno que lleva como una especie de piel de plástico y dicen, estos no son fáciles de detectar, claro. Pero el problema es... ¿sí? De hecho lo dicen en Terminator 1 también. O sea, en esta primera peli, el corte lo hace Cameron o el montador o montadora, que no recuerdo quién es. El corte lo hace más o menos bien, pero la primera vez cuando entra el Terminator en la casa de la Sarah Connor verdadera y entra y ve al tipo y va a matar al tipo, hay un plano en el que el tipo va, cuando está en el suelo, va por los pies de Terminator y lo mueve, en plan que en la vida real seguramente lo tiró a Arnold o al doble. Eso no podría pasar con un Terminator con lo pesado que es, ¿no? O sea, que realmente, incluso la peli, que podrían haber cortado el plano antes, ¿no? Pero se ve claramente como alguien ha empujado al Terminator. Eso en otras pelis no pasa, así como así. Claro. Entonces pues aquí realmente, por fallos de la peli, del presupuesto o de decisión de montaje, ¿no? Ya aquí incluso se ve una debilidad por error, porque en realidad el Terminator no la tiene, esa debilidad, ¿no? Y hay algo que me parece súper absurdo, a la vez que es que no sé, es absurdo y gracioso, ¿no? Que es este momento que está Arnold en la habitación con la cara llena de moscas y a un Terminator, sobre todo teniendo en cuenta que está solo, no tiene que fingir ante nadie, las moscas no le molestarían, seguramente ni las notaría y le darían igual. Pero hace así y la tiene aquí que no le molesta ni la visión, y es así. Y a mí me resulta gracioso porque realmente no es algo que creo que no lo haría un Terminator eso en ningún momento, ¿sabes? Vale. Como siempre digo, compramos tantos goles habitualmente que uno más no pasa nada. A ver, Jesús, ¿cómo lo ves? Sí, ha ido evolucionando, como ya han dicho ustedes, ¿no? Ha ido evolucionando el rollo de las armas, el rollo de una peli, ¿sabes? Unos tienen unas armas, otros tienen otras y... Coño, yo creo que, o sea, esa es la diferencia, ¿no? De una peli en otra, que tiene que haber algo diferente, ¿no? Y sí. la manera de derrotar, pues algo diferente, pues lo que no tiene gracia es que usen, para mí no tendría gracia que usen las mismas armas siempre. Pues entonces, a mí me hace gracia, pues yo sigo en mis 13, a mí me parece que en Terminator 1 logran, digamos, ese efecto de este tío es intocable, al margen de los fallos que acaba de decir Norberto, al margen de cuestiones, digamos, de, ¿cómo decirlo?, de estética, evidentemente, pero y de que evidentemente también estás en una película, si el Terminator no lo puedes ni desplazar en ningún momento disparándole,
pues desde luego la película podía durar 15 minutos, a lo mejor, porque llegan, matan a Sarah Connor y se acaba la saga. Pues soslayando estas cosas y teniendo en cuenta las diferencias presupuestarias, a mí me gusta más esta confrontación de un humano teniendo que buscarse la vida, robándole unos pantalones a una persona que está de homeless, que también hay que analizar que después llegas a un lugar en donde es una tienda deportiva. Yo no sé por qué no cambiaste de pantalones, por ejemplo, o te llevaste uno, no sé. Pero bueno, bromas aparte, la verdad que a mí me gusta más esta idea del Terminator intocable o casi intocable. Me gustaría incidir también, señores, con la banda sonora, porque yo creo que es una de las piezas fundamentales para que la película funcione. No sé cómo lo ven ustedes, a lo mejor con otra banda sonora también funcionaba bien, pero con ese leitmotiv siempre cuando sale precisamente el exterminador, con digamos, la banda sonora diversa que le ponen también como un tema de amor cuando están en el momento de los amantes. ¿Cómo ven ustedes la banda sonora, gente? Jesús, por ejemplo. Parece acertada, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que hace que la película te entre, ¿no? Igual que el tema de la oscuridad, ¿no? De la película, de ese ambiente oscuro, pues el sonido es pues acertadísimo para todo eso, ¿no? Yo creo que no hay quejas en ese sentido ninguno. Norbert. Bueno, a mí me encanta la banda sonora sobre todo porque es la primera que hizo este compositor y porque la banda sonora nace de un error, de un error creo que fue en el tiempo que no calcularon y salió como salió y al final gustó y quedó así. No tengo la historia aquí apuntada, pero sí recuerdo que fue algo así. Que pusieron accidentalmente un ritmo 13-16 y bueno, lo escucharon y les pareció adecuado y pensaron que precisamente representaba el sonido del posible corazón que podía tener esa máquina, ¿no? El Terminator, por decirlo de alguna manera. Evidentemente hay mucha música incidental dentro de esta película, está hecha a base de sintetizadores de la época y eso le da también un halo pues determinante, yo creo. ¿Cómo lo ves, Víctor? Pues a mí me gusta bastante y igual que antes, al igual que la segunda, que también comparte compositor y juega mucho a este rollo atmosférico, sintetizador, que ayuda mucho a la atmósfera de la película, porque tanto sobre todo la 1, pero la 2 también bastante, pero sobre todo la 1, son películas muy de atmósfera, con una atmósfera muy cargada, una atmósfera muy enrarecida, que también ayuda mucho al tema de que mezclando eso con cine negro y el horror y estos géneros tan poco usuales de ver tan unidos, ¿no? Y me gusta mucho porque me genera mal rollo, ¿sabes? La música. Y te digo, lo que recuerdo de niño, de cuando vi esas imágenes en la tele, a saber qué canal, recuerdo esa persecución final y esa sensación que me transmitía, que la veo a día de hoy y digo, hostia, claro, es que en parte es por las imágenes que tiene y en parte es por esa sonoridad que tiene tan áspera, tan electrónica, que me gusta muchísimo. O sea, es un ejemplo de cómo, incido en lo mismo, de cómo lograr mucho con muy poquito, un poco de humo en esa fábrica, unas luces volumétricas y un señor con un sintetizador y listo, ¿sabes? Lo que decías de la variación romántica que decíais, que es el mismo tema de Terminator, el clásico, pero toca piano. Y dices, pues, ¿cómo cambia? O sea, cambiándole 2 detalles, ¿cómo? Hostia, suena muy distinto. Y no sé, James Cameron siempre ha tenido ese toque de no sé, ñoño. Siempre ha metido el toque un poco ñoño en muchas de sus películas, como, joder, en realidad eres un bebecito, por decirlo así. Pues definitivamente Terminator o The Terminator, como es en la versión inglesa, a mí me encanta. Es una película que es de las típicas que veo empezar
y que me veo hasta que mi posibilidad pues me deja ver, es decir, me la pondría completa y en algunas ocasiones en bucle. Siempre recuerdo una anécdota, si quieres la comparto con todos ustedes. Yo tuve esta película y fue mi primera película VHS original, y contaré la historia. En 1992, todo el mundo en unas navidades quería tener la película Terminator 2, en original, evidentemente, y en VHS porque no había otro modo de tenerla, o sea, salvo, en fin, el láser 2000 y esos inventos que hubo en algún momento de la historia. Bueno, en fin, no nos desviemos. Y resulta que mis tíos, y les estaré eternamente agradecido, no llegaron a tiempo para comprar Terminator 2, que voló de las estanterías. Y justo enfrente de mi casa vendían esta película y la compraron mis tíos. Claro, la decepción de mi hermano y mía el día de Reyes, evidentemente, del año, sí, aproximadamente 92, pues fue tremenda inmediatamente. Pero ojo, cuando dijimos, pues vamos a darle una oportunidad a la película, ya que la tenemos aquí, y nuestro cambio fue absolutamente tremendo. O sea, una vez degustada esta película, efectivamente lo que hicimos es casi romperla de las veces que la veíamos, porque pues mientras nos preparábamos para ir al colegio poníamos Terminator 2. ¿Pero era la Terminator 2 de Cameron o era la de Ron Jeremy con... La de Bruno Mattei. No, Terminator 1 es la que me compraron, sí, y era de James Cameron, nada de... Hubiese molado que te hubiesen regalado Terminator 2 de Bruno Mattei, que es un exploit de Alien. Y ahí sí que te hubieras quedado con cara de tonto. Son como las versiones estas italianas que hacían sin ningún tipo de permiso, decían, pues si Alien ha tenido éxito, pues vamos a hacer Alien 2, a ver qué pasa y tal. Sí, pero y ya nos multarán y tal. Hay una versión maravillosa, la versión maravillosa que es la X, en la que hace no mucho salió una foto, bueno, el año pasado, ¿no? Salió una foto en la que se veía a Edward Furlong, actualmente, todos sabemos cómo está actualmente, y salía al lado con Ron Jeremy, que es un mítico actor porno, que siempre fue muy, muy feillo, ¿no? Muy raro, pero bueno, tenía sus aptitudes para el porno. Su talento, sí. Y claro, lo curioso de esa foto era que me sorprendía, esto es como el dato súper friki, ¿no? Me sorprendía que nadie en los comentarios pusiera lo obvio. Y yo dije, joder, seré el único que sabe de la existencia de la porno. Y es que en la película porno, Ron Jeremy hacía de Kyle Reese, así que esa foto es padre e hijo. Entonces era como maravilloso. Ya, a mí me gustó una foto que vi de Edward Furlong, que también es verdad que el pobre está pues para retirarse, con un DVD de Terminator 2 de Bruno Mattei, que es un exploit que realmente no copia Terminator 2. El título es Shocking Dark y creo que el título en español es Terminator 2, pero copia a Alien. O sea, está copiando a Alien, pero el póster y el título en español es como si fuese Terminator. Dices, pero qué tipo de jeta había en las distribuidoras aquí. Pero sí, me gustaría, antes de ir terminando, de que comentaseis un poco sobre la paradoja que crea con Terminator 2, Terminator 1. La paradoja de que en la 2 técnicamente pseudo-interrumpen el futuro, o sea que John Connor no podría haber nacido. Se podía mandar. Sí, no yo me voy a remitir, quiero decir, a la Biblia que tiene Norberto para estos casos, que es ir a la escena esa de Endgame, ¿no? De Marvel, de los Vengadores, en donde dicen, sí, bueno, todos los viajes temporales tienen una paradoja. ¿Seguro? ¿Y Billy and Ted también? Pues sí. ¿Y Terminator también? Pues claro. Pues sí, pues hay una paradoja. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Que ahora nos vamos a poner de físico cuántico a designar una cosa que a propósito no solo no está prevista por la ciencia, sino que es absolutamente una distopía. Pues mire, nos la vamos a comer con papas y con gusto. Realmente hay pelis en las que sí que se hace un buen viaje en el tiempo en el que no se genera ningún tipo de paradoja, ¿no? Una de ellas es
aunque suene raro que tenga viajes en el tiempo, es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Desde el libro, la escritora intentó, o sea, estuvo analizando cómo no generar una paradoja, porque ya se hacía un lío también para no generar una paradoja, ¿no? Para que todo estuviera perfectamente cerrado y solo hubiese una línea. Y lo consigue realmente. Ahora no recuerdo si en la peli en algún momento puede llegar a hacer, que creo que no, pero en la novela está obviamente muy bien redactado para que eso no pase, ¿no? Y claro, el problema también de Terminator es que al haber secuelas, al haber tantas y en todas hay un viaje en el tiempo, y encima en todas por la razón prácticamente es la misma, pues sí que se generan unas paradojas que ya son absurdas. Creo que la más chunga de todas, para mí es la de la serie, la serie que era continuación oficial y Que la canónica serie, de la que la segunda serie, peli, aunque luego cuando llegó la tercera peli, pues el canon de la serie ya dejó de existir, ¿no? Pero hasta el momento de la tercera peli, porque la serie salió justo un año antes, pues el canon era la serie realmente. Y en la serie viajan al futuro. O sea, ya no es que viajen al pasado, es que viajan al futuro. Entonces ya ahí dijeron, bueno, nos saltamos todo y le tomamos por saco. y probablemente salía Marty McFly también por ahí con su monopatín. En fin, Hombre, la gracia un No, poco no, la serie después, es verdad. ya, 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 ya. Pero en fin, de todas formas, a mí el recuerdo que tengo de la serie, que no la he vuelto a ver, es que es francamente mejorable. O sea, yo no me comí en su momento esa serie de muy buen grado. Jesús, ¿algo que aportar o pasamos ahora a la próxima película? Vamos a pasar ya, ¿no? ¿Ustedes Vamos a ver. creen? ¿Se han quedado bien o necesitan más aplicaciones de Terminator? Yo creo que Yo está bien. me veré las pelis estos días para sufrirlas. Para recordarlas. Bueno, amenazamos con volver, ¿no? Volveremos, que diría Chuache, porque desde luego Terminator 2 también tiene un buen en cuarentena. Nosotros seguimos ahora, pero con una nueva película. Pues seguimos. Y continuamos aquí en cuarentena, porque desde luego es momento de hablar de La desgracia de Ron Hopper, o como se llamó en la versión británica, o anglosajona, mejor dicho, Ron Hopper's Misfortune, publicada y dirigida por Jaime Falero en el año 2020, acaba de ser publicada, se puede ver en la red de películas de Amazon, y a través de La Ira Films, así se llama la productora. Es una película no muy larga, de 1 hora y 30, y con distintos actores como por ejemplo Vinnie Jones, Sam Medina, Alisa Lozoskaya, lo voy a decir bien, espero, y Román Reyes. Y bueno, vamos a empezar ya a hablar de la película. ¿Qué les pareció, señores? Por ejemplo, Norberto, ¿cuál es tu, digamos, apreciación inicial y una nota? Bueno, a mí la verdad es que la peli me gustó. Creo que quizás falla un poco en su último acto, para mí. De resto creo que está muy bien. Tengo bastantes cosas de las que hablar de la peli. Y realmente, sobre todo por el final, le daría un 6,5, entre un 6 y un 7, básicamente. ¿Tu punto de vista, Jesús? Pues la serie tiene sus momentos buenos, sus momentos muy malos. A mí me entretuvo, pero sí es verdad que no me llegó a gustar del todo. Hubo un par de fallos, aparte de ese género a mí no es que me vaya mucho. Y sinceramente no sé. Buenas interpretaciones de los actores y pues sí, el ambiente que no era muy extenso, digamos, en la película, ¿no? Que siempre más o menos se centraba en algunos escenarios, pues yo le doy entre un 6 y un 7. También un 6,5 por lo que veo, que va a ser mi nota, también un 6,5. A mí me funciona a ratos la película, también me entretuvo, también me parece una película válida para disfrutar 1 hora y media de cine. Pero a mí me parece que, por ejemplo, tiene un inicio demasiado lento, demasiado lento. Los personajes van hablando mucho de su mundo, con a veces algunas, digamos,
dialécticas bastante tramposas, en donde se cae en un circuito cerrado. En algunas ocasiones no me funcionaba muy bien todo el guión de la película, y también detecto algunos errores, como dice Norberto, al final de la misma. Y en el intermedio, pues la película va cogiendo carrera. Precisamente cuando se pasa la hora de película y empiezan a contarme la historia de uno de los protagonistas, ¿no? Del protagonista masculino, en donde pues vemos que era un personaje medieval. Ahí hay una historia con Cerbero, ¿verdad? Con el Hades, bastante interesante, y uno se pregunta por qué no hicieron una introducción bastante más directa y se centraron más en la mitad de la película. Pero Norberto, ha dado un deseo de saber tus puntos fuertes y flacos de la película, ¿cuáles son? Para mí, yo discrepo con lo del inicio, obviamente. A mí me parece que está muy bien, que es una forma además diferente de contar una peli, Hombre, eso también es verdad. Sí. En la que normalmente hay como 3 actos muy bien marcados, y en esta realmente los hay, pero sí es verdad que te vas conociendo el personaje, a los 2 personajes, muy poco a poco. Ya de por sí el que entre ella ahí te da una extrañeza, porque entra ahí, te dice que se conocen, pero no sabes realmente de qué, lo vas descubriendo a medida que avanza la peli. Entonces, es una película que desde el inicio plantea un misterio que obviamente no tendría sentido que de repente nos digan quién es, a los 10 minutos, a los 20 minutos, quién es el personaje de Vinnie Jones, quién es el personaje de la actriz, no me acuerdo cómo se llamaba, no tiene mucho sentido. Entonces, vas conociendo a los personajes y vas tú descubriendo el misterio al mismo tiempo que va descubriendo el misterio ella. Para ella también es todo un misterio, entonces yo creo que está muy bien, o sea, muy bien planteado. Y para mí lo que me falla al final ni siquiera es cómo está planteado el final. Me parece que está bien planteado. Lo que me falla son que al inicio no hemos visto efectos malos, por decirlo de alguna manera, sino que han estado bien camuflados los efectos digitales que hay a lo largo de toda la peli, pero que cuando llega al final, a mí personalmente ese efecto del túnel con esta cosa que parece agua y tal, a mí me sacó totalmente de la peli durante todo ese momento, no me creí nada, y había momentos ya ahí que ya hacía que no me creyera, pero me parece que la peli en guión está bien, y que ese inicio me parece que está muy bien planteado. Sí, el inicio que dice Norberto es verdad, ¿no? Es el planteamiento distinto a lo que estamos acostumbrados, eso también tiene razón. Sí, verá que a mí, no sé, eso de ir poco a poco, a mí me dejó trabado desde el principio, en plan, coño, ¿y este qué coño es? Y este de que conoce a ella, y, ¿sabes? Quizás eso, porque estamos acostumbrados a un cierto criterio de conocer todo desde un inicio. Y puede ser lo raro, ¿no? Que no me gustara a mí. Pero bueno, es un punto de vista distinto que también es que a mí, está bien, ¿no? a mí no me importa que las películas tengan un tempo que funcione, pero que sea lento. O sea, a mí eso no me importa, digamos, a priori. Pero en este caso, me parece que además del tempo lento, aportan ciertas, digamos, ciertas cuestiones importantes y excesivamente lento. Y para hacer eso necesitarías tener un metraje más grande, de 120 minutos, por lo menos, porque es que si no después vas a todo meter. Después la película es un correcalle, digamos. La película te tiene que contar toda la historia del río de la muerte en nada, y te lo tienen que decir sobre la marcha. Al personaje le tienen que, lo de la moneda lo tienen que ser prácticamente inmediatamente, que es otro, digamos, nivel que va a tener cierta importancia como detalle al final de la película. Pero sin embargo, por ejemplo, te cuentan lo de las puertas, por encima te dicen de qué va cada una, y acaba siendo fundamental, pero ya ha pasado una parte importante del metraje. Es verdad que es otra forma nueva de hacerlo, nueva o no, pero bueno, a ver, es otra forma a lo que estamos acostumbrados, diferente. Es una forma de decirlo. Puede ser. Y también es verdad que hay momentos en que es una pena que Víctor se haya ido, se ha tenido que ir, pero hay algún momento en donde hay algunas
formas de poner la cámara de manera aberrante, forzando los picados, etcétera, y no, sobre todo los contrapicados y tal, que a mí personalmente es como un sello de dirección bastante evidente, me da la sensación. Y yo suelo huir de los sellos bastante evidentes de firma de director. Había formas de hacer la misma cosa de manera sutil. Cuando se pone el plano aberrante en algunos momentos de la película, suele significar que el protagonista ya entra en un sitio muy peculiar, pero esto es una forma muy clásica de proceder, quiero decir, esto está, no sé, blanco y en Hombre, botella, leche fina. pero entonces hay algo que no cuadra en tu exposición, porque que te parezca mal que haga algo clásico en los planos, pero también te parezca mal que presente la peli de forma diferente, entonces, ¿en qué estamos? ¿En que haga las cosas diferentes aunque las haga clásicas? No, a ver, no se trata, digamos que no se trata de que haya una contradicción, porque una es digamos, un problema técnico que veo. Yo no creo que sea un problema. No es un problema, es una excesiva recreación en la firma del director, me parece a mí, y otra es procedimental, digamos, de guión. Es que, a ver, yo te voy a decir una cosa, si esto fuera un capítulo de una serie y tuvieran que hacer una introducción o un capítulo piloto, mejor dicho, de una serie, yo lo hubiera visto acertado. Ese tiempo de explicarlo todo, y estas son las reglas del juego, y la segunda media hora podría ser el primer capítulo, por ejemplo. Es que te la compraba, o desarrollarlo más, pero me parece que el tempo de la primera parte no está en consonancia con el tempo de la segunda media hora, teniendo en cuenta, insisto, en que se trata de una película de 1 hora 33. O sea, si tú vas con ese tempo lento, acábalo en el mismo ritmo. Hay un momento pero realmente me parece que cogen el caballo y empiezan a atizarle porque, claro, se quedan sin metraje, me da la sensación. Realmente eso se ha hecho toda la vida en el cine, de que el tercer acto suele ser el más rápido, el que vaya todo más apresurado. Y por eso creo que la peli, o sea, si te vas fijando durante toda la peli, te va planteando un montón de pistas, un montón de migas de pan, para que el final esté justificado como está, y para que cuando llegas al final, si has estado atento a todas las pistas que te va dando, pues ya la información la tenías. Entonces, ese final ya te lo han ido contando en la peli. Si te digo, si vas atento a las pistas, cuando llega al final, tú ves como que toda la peli ha sido una especie de final. Ese final es como para terminar de darte la última explicación de lo que te pueda faltar. Entonces, claro que hay tempos diferentes, es obviamente lógico que haya tempos diferentes, es innegable además que hay tempos diferentes, pero yo no lo veo como un error, yo lo veo como, de hecho, como algo que no es malo. Yo solo digo que me para, quiero decir, si te das cuenta, Norberto, le estamos dando matiz arriba, matiz abajo la misma nota. Efectivamente, a mí me entretuvo e incluso, mira, soslayando, digamos, esos planos que al final y al cabo solo son unos planos. Por ejemplo, los que tú indicabas de la puerta esa que canta un poquito, la verdad, cuando lo fácil hubiera sido hacer una puerta normal y corriente y que fuera algo más práctico, un efecto más práctico. Y por otra parte también ese enroscamiento medio raro de la cámara que a mí particularmente me paró, pero claro, no voy a descatalogar toda la película por 2 frames, eso sería género tonto, ¿sabes? Entonces además, esos planos... Lo que yo decía son cosas que me paraban para que no fuera un trabajo más redondo. Esos planos del inicio, esos planos aberrantes, justamente te han dado la información que tú ahora mismo reclamas que con esos planos has sabido esa información. Y creo que, obviamente, no hay duda de que el director ha querido desde un inicio plantearte que está en un sitio extraño. Plantearte que lo que vas a ver es extraño. Entonces, el director no te está ocultando nada, te está diciendo, está en un sitio extraño. Lo vas a ir descubriendo con el diálogo, pero te lo ha planteado desde el inicio, porque al final el lenguaje de la posición de cámara, tanto el lenguaje como de la dirección de fotografía, como el lenguaje verbal del guión, todo es un lenguaje que te va informando. Y en este caso,
digo que te puede gustar o no, eso es independiente, ¿no? Pero que es un lenguaje que se ha utilizado justamente para decirte a ti, plantearte dónde estás. Normalmente esto se haría, este típico planteamiento de posición del lugar, de dónde estamos, es un típico plano general de Los Ángeles. Y ya sabemos que estamos en Los Ángeles. Y de repente hay uno más cercano de un edificio y ya estamos dentro del edificio con los personajes hablando. Ha habido un planteamiento para ti, para que tengas una información de dónde estamos y ya no tengas duda de dónde estamos. Pues aquí ha sido lo mismo. Como no te pueden plantear el edificio por fuera porque no se plantea justamente porque es un sitio extraño, ¿qué hacemos? Plano aberrante, que a lo mejor el director ni siquiera ha entendido eso, pero creo que es la lectura lógica, ¿no? Plano aberrante, estamos en un sitio extraño. Lo curioso es que yo creo que, visto esto a toro pasado, desde luego también el director lo puede decidir en la edición y sería también a toro pasado, yo creo que con los efectos que consigue con respecto al coche, además una armadura medieval que está por ahí rondando, con la voz del sujeto que no vemos al principio la cara y que no sabemos ni quién es. Yo creo que con eso eran ya pistas suficientes y que no había que hacer esa amiguita. Pero es que el plano aberrante llega antes, porque te ha querido dar una por pista. Por eso te digo, pero a la hora de editar, tú ya sabes todo lo que tienes en la peli y ya sabes que cuando la protagonista llega al garaje, pues está en un sitio particularmente oscuro, lúgubre y que evidentemente iban a pasar cosas. Y cuando uno escucha a un coche hablar, porque es lo primero que piensa, no sé, esta armadura hablando, pues yo creo que ya era de por sí un lugar particularmente, digamos, intenso, que no hacía falta, digamos, reafirmarlo desde el comienzo. Es mi pequeño punto de vista al respecto. Según la lógica que planteas, entonces lo que está mal es lo del coche y lo de la armadura. ¿No? Porque lo otro ha venido antes. Por lo tanto, reafirmar, la palabra reafirmar implica que es lo que viene después. Por lo tanto, cuando se reafirma es cuando viene después. El plano aberrante ha venido antes. Pero Norberto, escucha, yo no te he interrumpido. Yo no te he interrumpido. Por lo tanto, lo que viene después es lo que reafirma. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay una cosa que es que tú y yo conocemos el plano, que mucha gente que conozca lo que puede significar según ciertos planos que luego no tienen por qué significar nada, pero lo que en principio tiene que significar cada plano lo sabes tú, lo sé yo y lo sabemos muchos que a lo mejor pues sabemos lo que significan los planos. No creo que la mayor parte del público sepa lo que significa eso. Para la mayor parte del público, cuando saben que algo extraño pasa en la peli, no es con ese plano, es cuando llega lo de la armadura. Entonces, realmente para ellos no hay ninguna reafirmación. La puede haber para ti. Entonces, si para ti hay reafirmación, el error está después, porque al principio no se ha reafirmado, se ha afirmado, que no es lo mismo. Entiendo lo que dices y es verdad que es una afirmación, una reafirmación, pero a mi entender, quitando ese plano, después no hay redundancia, que es posiblemente a lo que me refería, porque después lo que hay es un episodio, digamos, parapsicológico, se puede decir, porque evidentemente en esos momentos no lo sabemos, pero hay un muerto que está hablando ahí. O sea, yo pienso que sí, que puede ser verdad, que sea que uno tiene el nivel de planos ya en la cabeza y dice, bueno, pues ya aquí está entrando en lo desconocido, por decirlo de una manera. Y personalmente me paró un poquito esos 2 frames, pero eso no es más que reconocer que verdaderamente hay un parón por mi parte, como el que dijiste tú con respecto a la banda sonora, por ejemplo. Digo, perdón, es que me han escrito por aquí y me he distraído, no a la banda sonora. Disculpen. Sí, me refería a los efectos especiales, a los que aludías, Norberto. A mí eso también me paró un montón, pero no descarto la película ni mucho menos, o sea, la disfruto igual. Ahora, es la diferencia en que para mí sea una película bastante redonda, que a lo mejor se podía haber llevado un 7,5, en mi humilde punto de vista, que con estas ligeras taras, por decirlo de una manera, ligerísimas taras, que podían haberse, creo, arreglado. Esto es siempre
que hablamos es a índole personal y desde luego son gustos personales. Jesús, no te he escuchado mucho. ¿Tú qué opinas de todo esto? Hombre, a mí lo de los planos, pues, y bueno, diría que es algo, para mí, algo secundario, ¿no? Igual no tengo tanta idea como ustedes de lo que son, ¿no? Los planos exactos, los planos buenos o malos, ¿no? A mí en ese sentido, tampoco es que me disguste mucho, ¿no? A mí lo que realmente me disgusta en sí la peli es el inicio, ¿no? El inicio que es muy lento. Para mí, no sé, estoy acostumbrado a que en pocos minutos ya sepa de qué va toda la peli, ¿no? Y de qué va cada personaje. A mí eso sí es lo que me llamó la atención, ¿no? La peli, por eso no me llegó a gustar mucho. Sí me entretuvo, pero digamos que para mí es uno de los fallos, ¿no? También es verdad el tema de las puertas, ¿no? No sé, a mí eso también me dio la sensación de que lo podían haber hecho un poquito mejor, ¿no? Elegido otro tipo de, no sé, unas puertas más... O sea, a mí lo de las puertas no me falló, que a lo mejor no se entendía. A mí me falla el túnel, El efecto. que hay el Eso. efecto este de agua. El efecto de Sí. agua sí me parece bastante Entre la molesto. vida y la muerte, A para eso es lo que me refiero. entendernos. Sí, sí. A eso es lo que me refería, lo que dijo Norberto. Y de resto, pues, bueno, ya ustedes han estado hablando de que, bueno... Ojo, que la tiene película tiene también bastantes cuestiones interesantes. Yo veo, por ejemplo, hay un tratamiento del rojo, sobre todo cuando hablan de ese río, de la muerte y tal, bastante currado, ¿eh? Y hay cuestiones verdaderamente de elogiar dentro de esta película, que además, la verdad es que no he encontrado el presupuesto, pero me da la impresión de que no ha tenido que ser muy grande. Y hay películas, por ejemplo, que yo veo como referencia a esta que estamos hablando hoy, La desgracia de Ron Hopper. Me recuerda de alguna manera a estos relatos en plan retrato de Dorian Gray al comienzo, que me parece una persona que no envejece, porque claro, al principio no sabemos que es una persona fallecida, después se me va tornando en una idea que tengo yo de un posible vampiro que ha ido sobreviviendo a todos sus congéneres. También hay momentos del séptimo sello de Berman, Siete Puertas, de Polanski con Johnny Depp. O sea, hay momentos, o sea, no estoy comparando estas obras maestras, por ejemplo, el séptimo sello con esta, pero sí hay elementos que verdaderamente funcionan en esta película y que verdaderamente me atrapan. O sea, y desde luego todo lo que veo como menos, en algunas cosas está como más, porque de eso se trata también en el juego. En la película el director propone, después el público dispone, etcétera, etcétera. Y hay, por ejemplo, cuestiones muy graciosas. Hay un momento dentro de la charla en donde nombran a Blade Runner, una de las distopías mejores que se han hecho en los años 80, ¿verdad? Y el director o el guionista, no, supongo que el guionista le da un palito precisamente a Villeneuve, diciendo, bueno, la continuación de Blade Runner no me gustó tanto. Yo no sé si estaríamos de acuerdo, pero en fin, ¿cómo ven ustedes? Falero, que es el guionista de la peli, dirige y escribe. Falero es un tipo que obviamente tiene una cultura audiovisual detrás interesante, y en la peli, en la peli además es una literaria, ¿no? Aquí hay múltiples referencias, pero muchísimas, tanto cinematográficas como literarias. De hecho, la de Blade Runner llega a los 4 minutos de peli y la enlaza con otra. Y luego aparece este personaje interpretado por Paco Arana en la puerta, el que entrega la carta, que dice la frase de Drácula, ¿no? De que no puedo entrar a un sitio que no me han invitado. Entonces, bueno, obviamente hay muchísimas referencias, esto claramente hay muchísimo amor por el cine, y bueno, creo que Falero además tiene como unas marcas, ¿no?, propias, personales, que se repiten a lo largo de no solo sus 3 primeras películas, sino de sus cortometrajes también, ¿no? No de los largometrajes solo. Y bueno, yo creo que además esto ha sido como una montaña rusa, las 3 pelis, porque para los pocos que hemos visto El Clan es una película genial, que está muy, 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 muy bien. Es una pena que no
que nunca se haya podido ver en España. Y luego creo que su segunda película es un descenso, nunca mejor dicho, a los infiernos, con comparación con la tercera peli. Y luego creo que en esta peli es como que se resarce un poco, ¿no? Como que nos vuelve a mostrar un producto que es está mucho mejor hecho, ¿no? Mucho más respetable. Porque esta segunda peli sí que era un poco más serie B, pero que se notaba. Además, la tercera es serie B en cuanto al presupuesto, pero creo que el planteamiento no lo es, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Norberto, en el sentido de que qué pena, por ejemplo, ya que estás haciendo la reflexión de que este hombre, pues, trabajador de la cultura canaria, no tenga su reflejo como proyecto audiovisual en las pantallas de nuestras islas y del Estado, ¿por qué no? Porque el resultado, desde luego, no Sí, tiene bueno, por qué. el No problema compadece, quiero de decir. la primera película, el problema de que nosotros no la habíamos visto, la del clan, no es por una cuestión de que no le dieron la oportunidad, sino por un problema legal que hubo, que Ajá, no tiene sentido tampoco mucho que lo hablemos aquí. Pero vamos, ajá. que fue por un problema legal y sí, es verdad que en Sudamérica sí se estrenó, en Estados Unidos creo que también, de hecho actualmente se puede ver en un canal de pago online, pero aquí no. Si te cambias la VPN, seguramente sí. Yo en Ya. su momento, en 2012, 2013, la vi así, de forma online, y luego conseguí una copia de la película porque yo había participado en la película y quería tener una copia, ¿no? Pero no hubo más forma. La segunda peli también se puede ver en plataformas no de aquí y online. Creo que obviamente Falero en ningún momento ha intentado que la película, su segunda y su tercera peli, en ningún momento ha intentado que fuera para este público, sino que ha mirado un poco más allá, ¿no? Ha intentado que fuera una peli En internacional. Norteamérica. De ahí que la rodase en inglés, de ahí que buscase un reparto más conocido, aunque no tenga a una superestrella, porque Vinnie Jones no lo es y seguramente no lo sea nunca. Y en la segunda peli que tenía a Eric Roberts, pues no es una superestrella, no lo fue nunca, aunque algunos piensen que sí, y nunca seguramente lo llegue a ser, ¿no? Pero es un tipo que mayoritariamente todos conocemos, igual que a Vinnie Jones. Entonces ha sabido elegir bien para tener un reparto que ya venda un poco la peli y en un idioma que obviamente llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que a él en ningún momento le ha importado que sus pelis no se vean aquí y creo que no es su pretensión tampoco, ¿no? Estaría bien, Norberto, incluso invitarlo a alguna conexión de esta y conocer más estas interioridades, porque yo lo acabo de conocer hoy, está en mi debe, desde luego, he visto su película, eh, exceptuando estas cuestiones que digo, que bueno, son muy de uno, nada más, pues creo que es un resultado bastante interesante, la gente lo puede buscar en Amazon y estaría bien que en algún momento se pudiera hacer, pues claro, soslayando, que muchos soslayar los problemas que hay entre las empresas, los copyright, etcétera, etcétera, pues lográsemos hacer un visionado de alguna manera, porque claro, es muy triste tener que ir cambiando tu VPN para poder ver una película de un director de acá. Un poquito, aunque él esté pensando más en el mercado norteamericano, tal, me parece que no sé, que es bastante interesante intentar explorar la posibilidad de que este resultado se vea por aquí. En Hay algún una momento, parte, hay una parte importante muy positiva, que aunque sean unas pelis que ninguna de las tres realmente se haya visto aquí, aunque la segunda sí que tuvo un preestreno en Tenerife, o sea, un pase privado con invitación, digámoslo, las demás no lo han tenido. Bueno, la tercera tuvo un pase, pero sí que fue privado, ya directamente no se hizo, no había evento público de ninguna manera, o ya, sea, ya, ya. lo saben los que fueron y ya está. Y me imagino que con la primera pasaría, no lo sé. Pero hay un punto interesante, que es que las tres películas las ha rodado en Canarias, en Tenerife además. Las tres películas las ha rodado aquí y ha sido pues consecuente, ¿no? De alguna manera, con que aunque estoy seguro de que a Jaime le encantaría rodar en cualquier parte del mundo, estoy segurísimo, ha tomado la decisión, ya fuera por medio o por gusto personal, eso ya no lo sé, ha tomado la decisión de rodarlas en Tenerife. Entonces, me parece maravilloso que realmente, aunque las pelis se vean solo fuera, hayan sido rodadas aquí. ¿Cómo lo ves, Jesús?
Sí, no, la verdad que el tema este, ¿no? De ver lo que se graba o los directores que participan aquí haciendo películas, ¿no? A mí me parecería un poquito bonito que la gente de Canarias tuviera acceso a toda la cultura que crean pues los canarios y las canarias que estamos fuera o dentro de Canarias, ¿no? Y la verdad que como Héctor, pues hoy también descubrí a este director que como dice Héctor, o sea, no es una mala peli, o sea, está bien hecha. Otra cosa son mis gustos y tal, ¿no? Pero está bien hecha y yo creo que se debería dar el bombo a este tipo de personas. Bueno, es tan así que, bueno, quieras o no, Amazon tiene un peso importante y específico dentro de la distribución de películas y ahí está, y está codeándose con otras películas y otros títulos, a la americana, a la Hollywood, como lo quieras llamar, y me parece muy interesante este aspecto. Además, actualmente, has hablado un poco, Norberto, están Sí, sensacionales, yo me los comí, o sea, específicamente el protagonista calvo, me parece que hace un trabajo espectacular, o sea, eso sí es que es importante desde el punto de vista actoral, porque además la longitud de la primera media hora es tan grande que o tienes actores que lo resistan desde el punto de vista de sus tablas, de sus posibilidades, o se hubiera podido hacer bastante más largo. No sé si soy eh, preciso. es que además creo que un punto muy, muy potente, ¿no?, de la peli es que si tú conoces la trayectoria de Vinnie Jones, pues obviamente tiene momentos buenos, pero es de esos actores que no consideras un gran actor, tampoco te planteas durante mucho tiempo considerarlo mal actor porque normalmente es un secundario, y en las pelis en las que es protagonista son pelis de acción serie B chungas. Entonces, claro, que un tipo que hace cine de acción simple de Bulgaria para Millennium Films, de repente te haga un papel en el que no hay un taco, no hay un puñetazo y todo está muy comedido, me parece que está muy bien. O sea, que Vinicius está muy bien, ese vozarrón que tiene me parece brutal. Y claro, Tremendo. aquí hay un punto de para que esto esté bien, que es algo que creo que todos los directores deberían hacer en mayor o menor medida y que Jaime hizo. Jaime, antes de ser director, o incluso mientras empezaba a dirigir cosas, Jaime estudió en la escuela de actores. Entonces, él primero se formó como actor antes de empezar a dirigir profesionalmente, digamos. Entonces, es un punto muy importante para saber cómo siente y cómo piensa un actor. Porque muchos directores, aquí en Canarias, pues hay muchísimos, no tienen ni idea de interpretación, pero ni idea. Ellos creen que sí porque han visto mucho cine y ya está, y porque quieren sentir cosas como todo el mundo y ya está. Pero que luego, a la hora de la verdad, no saben realmente dirigir a un actor porque ellos no han probado lo que es estar a ese lado. Y dirigir a un actor lleva un trabajo, no digo que lleve un tiempo ya excesivo ni nada, pero lleva tener unas herramientas, ¿no?, que creo que Jaime tiene y ha ido forjando a lo largo de su trayectoria, ¿no?, de todos los cortometrajes que ha rodado y de los 3 largometrajes que ha rodado, ¿no? Entonces, Desde luego en este momento, en esta película, que es en la que puedo hablar con respecto a este director, a Falero, desde luego a mí me ha dejado gratamente sorprendido. La factura técnica es excelente, pero, bueno, soslayando algunas tonterías que he dicho al comienzo, algunas cosas que personalmente me paraban, pero nada más. Y desde luego felicidades desde el punto de vista actoral, fílmico, como se de quiera hecho, decir. La banda sonora, por ejemplo, no es redundante, ni mucho menos, que es un error que se puede cometer, digo, fácilmente. En algunas ocasiones hay algunos directores que la cometen. No es el caso de esta película, por ejemplo. sí, bueno, a mí la banda sonora me ha parecido quizás lo menos destacable porque no le estaba prestando tanta atención, porque no era una banda sonora de estas que te flipa, pero sí es verdad que creo que está correcta, ¿no?, que está bien. Y añadiendo lo de la interpretación, creo que el casting, que ahí sí que no sé si el casting lo ha hecho él o lo ha hecho otra persona, obviamente la última decisión la ha tenido él, creo que en general está bien, ¿no?, la chica me parece que está genial. Sí es Sí. verdad que podríamos decir que obviamente
se nota que ya no tiene las tablas que tiene Vinnie Jones, pero sí es verdad que está muy bien. Y creo que todo el reparto. A mí, personalmente, me hubiese gustado ver más a Paco Arana, porque para ustedes, por ejemplo, que no han visto nada, él, la escena que yo tuve en la película El Clan fue justamente con él, y es un actor que se parece muchísimo a Daniel Craig, pero muchísimo. De hecho, cuando ves la silueta ya se parece, y yo ayer, cuando la estaba viendo de forma a distancia, ¿no? Con mi pareja, ella me dijo, hostia, pero se parece, ¿no? Y yo pensaba que era él, que era Daniel Craig. Y claro, si se lo hubiese visto dentro, ves que se parece, y me parece que es buen actor. Entonces, bueno, es una pena que incluso elijas a un actor que tiene talento, aunque este señor, Paco Arana, no se dedica a la interpretación, sino a otras cosas, pero actúa. Creo que es una buena decisión el decir, tengo a este chico y no me importa sacarlo muy poco, porque lo saco lo que tiene que aportar a la peli y nada más. Por supuesto. Entonces me parece genial, una decisión Es muy que buena. además la película no necesita más nivel de número de actores, quiero decir, están los precisos, los justos, hay un pequeño remate con, vamos a llamarlo, el novio final, esa persona, digamos, que aparece en el espejo, al otro lado de la puerta, mejor dicho, y bueno, tiene una carta, y nada más, y no mucho más, y la madre, y el amor de la otra persona. Y bueno, y teniendo en cuenta que el amor inmortal es un tema pues bastante toqueteado a través de la literatura, el cine, etcétera, etcétera, pues está bastante aceptable. Algo más Es que la que... peli al final, o sea, una vez escuché de un actor que había protagonizado una peli, la verdad es que bastante mala, y la trajeron aquí a lo de charlas de cine. Voy a guardarme un poco qué peli era y qué actor era, pero sí es verdad que soltó una frase que se me quedó grabada y que creo que es totalmente real, ¿no? Que absolutamente todo, todo lo que hacemos en nuestra vida es por el amor, ya sea el amor a nuestro trabajo, a otra persona o las diferentes vertientes del amor, ¿no? Y que ningún personaje, en ninguna interpretación se debe mover por otra cosa que no sea por el amor. Incluso el odio es llevado por el amor, ¿no? Entonces, me parece que además esta peli encima no solo usa esa base, sino que todo gira, toda la película gira en torno a ese amor y, como has dicho, como has apuntado, justamente al amor eterno, ¿no? Al amor que trasciende cualquier tipo de barreras, ¿no? Y las metafísicas en este caso. Uh-huh, uh-huh. Además, el detalle de la moneda final, por ejemplo, que se queda como un MacGuffin que después tiene un florecimiento. La verdad que sí, que es bastante entretenido. No sé si tienen algo más que aportar No. o que si estamos ya, digamos, sobre el tiempo. Muchísimas gracias a Víctor, que se ha tenido que ir antes, a Norberto Trujillo, muchísimas gracias Jesús ahí siempre aportando con Cultura Manía. Y nada más, despedirnos hasta la próxima edición de En Cuarentena, porque aunque la cuarentena se acabe, nuestras opiniones siempre se pueden poner en cuarentena y como dije alguna vez, este proyecto yo creo que está para seguir. Además, cada vez se van apuntando nuevos colegas al grupo este que tenemos, virtual por ahora, pero habrá momentos para brindar, está claro. Muchísimas gracias, señores. Si tienen algo más que aportar o si no, lo vamos cerrando aquí. Nada más, continuamos la semana que viene. Hasta luego. Saludos. Saludos. Hasta luego.